Muy buenos días. Si toda la ética se resume en la frase, no hagas a los demás lo que no quieras para ti mismo, a nadie le hace daño mi propuesta. Haz cuanto esté a tu alcance para que los demás obtengan el placer que los libros te han dado día tras día durante más de medio siglo. José Emilio Pacheco. Amigas y amigos, reciban una cordial bienvenida a este auditorio Cepeda Peraza, a la ceremonia inaugural de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2022, edición especial conmemorativa del centenario de la Universidad Autónoma de Yucatán. Antes de comenzar, es para nosotros un honor presentar a las autoridades que encabezarán esta emblemática ceremonia. Damos la bienvenida a la profesora Loreto Villanueva Trujillo, secretaria de la Cultura y las Artes, en representación del licenciado Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán. Bienvenida. Destacamos la presencia del doctor José de Jesús Williams, rector de la Universidad Autónoma de Yucatán. Celebramos que se encuentre entre nosotros la escritora doctora Rosa Beltrán, recipiendaria del Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2022. Damos igualmente la bienvenida en representación del licenciado Renan Alberto Barrera Concha, presidente municipal de Mérida, al doctor Irving Berlín Villafaña, director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida. Por supuesto que nos acompaña el maestro Enrique Martín Briceño, director general de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, FILEI. Nos honra con su presencia, siempre vertebral en la celebración de nuestra FILEI, la doctora Sara Pot Herrera, distinguida yucateca, fundadora y directora de YUSI Mexicanistas. Igualmente está con nosotros y le agradecemos su presencia a la presidenta del jurado del Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2022, doctora Beatriz Mariscal Jay. Igualmente destacamos que se encuentran entre nosotros en el público la diputada Ingrid del Pilar Santos Díaz, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, en representación del Congreso del Estado. Magistrado Santiago Altamirano Escalante, en representación del abogado Ricardo de Jesús Ávila Heredia, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán. General Brigadier Médico Cirujano Juan Carlos Ponce Pérez, director del Hospital Militar Regional de Especialidades, en representación del General de División Homero Mendoza Ruiz, de la 10ª Región Militar de Mérida, Yucatán. Bienvenido. Nos acompaña el capitán de fragata Armando Licea Escobedo, en representación del vicealmirante Cuerpo General, diplomado de Estado Mayor Adrián Hermilo Valle González, comandante de la 9ª Zona Naval. Gracias por acompañarnos. El inspector Jorge Medina Salazar, en representación del comisario Francisco Díaz González, comisario de la Guardia Nacional en el estado de Yucatán. El maestro José Leonel Escalante Aguilar, director general de Desarrollo Educativo y Gestión Regional, en representación del licenciado Liborio Vidal Aguilar, secretario de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.
Agradecemos igualmente la presencia de los directores generales de la Universidad Autónoma de Yucatán, doctora Celia Rosado Avilés, abogado Renan Solís Sánchez, contador público Manuel Escofía Aguilar, doctor Carlos Estrada Pinto y contador público Elsie Meso Palma. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Igualmente se encuentra con nosotros en el público el señor Ernesto Alcocer, esposo de la doctora Rosa Beltrán. Igualmente agradecemos la presencia del diputado José Crescencio Gutiérrez González, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Honorable Congreso del Estado de Yucatán. Autoridades universitarias, civiles, militares, medios de comunicación e invitados especiales, a todas y a todos muy bienvenidos en esta mañana. La Feria Internacional de la Lectura Yucatán ha cumplido 10 ediciones. Ahora, en el mejor enclave posible, el centenario de la Universidad Autónoma de Yucatán, fundada por Felipe Carrillo Puerto en 1922. La primera edición de la FILEY fue en el año 2012, en el cual se creó en el contexto del 90 aniversario de la UADY. Y hoy día es pieza fundamental en la política de difusión cultural de esta casa de estudios. Cada año la FILEY se realiza aquí en la ciudad de Mérida durante la primavera. Se han llevado a cabo 9 ediciones debido a que la correspondiente al año 2020 debió cancelarse, como tantas actividades, debido a la pandemia, como sabemos. Y pues vamos a comenzar nuestra ceremonia, así que acto seguido cederemos el uso de la palabra al maestro Enrique Martín Briceño, director general de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días, Maloquín. Quisiera destacar también la presencia de la doctora Socorro Venegas, quien va a leer la semblanza de nuestra Premio Excelencia en las Letras 2022, Rosa Beltrán. Gracias, Socorro Venegas. Gracias también, last but not least, a Margo Glantz, que nos honra con su presencia esta mañana. Señora Secretaria de la Cultura y las Artes, Loreto Villanueva, doctor José de Jesús Williams, rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, querida Rosa Beltrán, amigos Irving Berlín, Sara Pot Herrera, Beatriz Mariscal, señoras y señores, permítanme. En su novela más reciente, Rosa Beltrán, Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2022, nos dice algo que bien sabemos los adictos a la lectura. Los libros transforman. Libro por libro vas convirtiéndote en otra persona y no puedes decir cuál produjo en ti qué metamorfosis. También confiesa, bueno, no ella, sino la protagonista de su novela, que 100 años de soledad, cito, fue el primer libro que robé y que aún conservo. Ese libro me mostró algo que no sabía, el poder de la ficción, que consiste en hacernos hablar a través de historias que cuentan otros. Termina la cita. Ese poder de los libros, ese poder de la ficción, es el que llevaría al personaje más famoso de nuestra literatura a convertirse en paladín de las causas de los más débiles y a intentar cambiar este mundo injusto montado sobre un rocín y armado de una lanza y de un montón de ideales. También fueron los libros los que inspiraron muchas de las acciones de Felipe Carrillo Puerto, quien confiaba ciegamente en el poder de la educación, las letras y las artes. No es casual que designara como primer rector de la Universidad Nacional del Sureste, hoy Universidad Autónoma de Yucatán, a un médico, escritor, pintor y pedagogo
que soñaba con un mundo sin guerras ni pobreza y con plena igualdad entre hombres y mujeres. Me refiero a Eduardo Ursáiz. A un siglo de la fundación de nuestra máxima casa de estudios y a 10 años de la creación de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, la Universidad Autónoma de Yucatán honra la memoria de sus iniciadores con una nueva edición de esta fiesta de los libros y la lectura. Desde hoy hasta el 3 de abril llevaremos a cabo más de 450 actividades para acercar las letras, el pensamiento, la cultura y las artes a públicos de Yucatán y de mucho más allá de nuestra península. De este modo damos continuidad a una utopía cuya realización anual se debe al esfuerzo de muchas personas, instituciones, casas editoriales y agrupaciones de la sociedad civil. Así, en momentos en que las distopías planteadas por la ciencia ficción parecen a punto de hacerse realidad en el planeta, la Universidad Autónoma de Yucatán sigue optando por el poder transformador de los libros. Sean bienvenidas, sean bienvenidos a la 10ª Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Exploremos todos los mundos posibles, Tulaca Yocolcabó Cabellac, para seguir soñando y continuar construyendo lo imposible. Muchas gracias. Nick Ola. Muchas gracias al maestro Enrique Martín por esta bienvenida. A continuación, escuchemos el mensaje que trae para nosotros en esta ocasión el doctor José de Jesús Williams, rector de la Universidad Autónoma de Yucatán. Doctor Williams, escuchamos atentamente. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Saludo con afecto a la profesora Loreto Villanueva Trujillo, secretaria de la Cultura y las Artes en representación del licenciado Mauricio Vila Dosal, gobernador constitucional del Estado. Sea usted nuevamente bienvenida. Al doctor Irving Berlín, como siempre, estás en tu casa en representación del licenciado Renán Barrera Concha, presidente municipal de Mérida, al maestro Enrique Martín Briceño, por supuesto a la doctora Sara Pot, muchísimas gracias, como siempre, Sarita, estás en tu casa, a la doctora Rosa Beltrán, recipiendaria del Premio Excelencia a las Letras, José Emilio Pacheco, a la doctora Beatriz Mariscal Jay, presidenta del jurado del Premio Excelencia en las Letras, José Emilio Pacheco, sea usted bienvenida. Muchas gracias a todas y a todos, a nuestras y a nuestros invitados especiales, a los integrantes del 19º Consejo Universitario, sean ustedes bienvenidos, a los miembros del Patronato Cultura para Todos de nuestra universidad, sean todas y todos bienvenidos a su casa, la Universidad Autónoma de Yucatán. Es un honor recibirles esta mañana para darles la más cordial bienvenida a la 10ª edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, que organiza nuestra universidad y que hoy iniciamos y que podrán disfrutar hasta el domingo 3 de abril. Quiero compartirles que la práctica cotidiana de la lectura es un hábito que facilita el acceso a nuevos conocimientos, fortalece las habilidades de comunicación de los jóvenes,
motiva e ilusiona a las niñas y a los niños y sobre todo fortalece la conciencia crítica de nuestra comunidad. Es por estas razones que el fomento a la lectura en nuestros estudiantes y en la sociedad en general es una de las más altas prioridades de nuestra universidad. La lectura fortalece el acceso a los derechos culturales, a los derechos humanos y al desarrollo pleno de las personas. Y es en este sentido en el que orientamos los esfuerzos institucionales a lo largo de todo el año en numerosas actividades y muy especialmente durante las primeras semanas de primavera con la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Hoy, la FILEI se celebra en un marco muy especial, ya que en este año nuestra universidad cumple 100 años de su función. Hace un siglo, don Felipe Carrillo Puerto, fundador de la Universidad Nacional del Sureste, hoy Universidad Autónoma de Yucatán, trabajó intensamente en la reivindicación del pueblo maya y fue un innovador en muchas áreas, entre ellas la educación. Su intención no era llevar a los mayas a la escuela, sino llevar la escuela a los mayas. Quería hacer una educación por acción que descansara sobre las bases de la libertad, la recapitulación de las nociones científicas como resultado de las experiencias y aplicaciones que se hicieran en los talleres y en la observación de la naturaleza. Todo ello para la formación de una sociedad sólida en su cultura y que en lo futuro respondiera al bienestar social. La FILEI 2022 celebrará el primer centenario de nuestra institución educativa y en ese marco contaremos con distinguidas personalidades de las letras, tanto de México como de Iberoamérica, pero muy especialmente autores y poetas del pueblo y la cultura maya. Hoy reconocemos la grandeza de nuestros escritores y entregaremos el Premio Excelencia de las Letras José Emilio Pacheco a la doctora Rosa Beltrán, distinguida y prolífica escritora, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, cuyas obras han sido traducidas a varios idiomas. Muchas felicidades a la doctora Rosa Beltrán. Este reconocimiento ha sido posible gracias al trabajo colaborativo entre UC Mexicanistas, encabezado por su directora, la doctora Sara Pod, como siempre le digo, Sarita, y nuestra universidad. Nuestro agradecimiento a la doctora Sara Pod y a UC Mexicanistas. Muchas instituciones, grupos, artistas hacen posible el gran programa que tenemos para esta feria y que ustedes podrán encontrar en el portal electrónico de nuestra universidad y de la FILEI. Así como la mayor parte de nuestras actividades pasa por las redes sociales, no solo para comunicarnos y relacionarnos, sino también para la creatividad cultural, las compras, el aprendizaje y prácticas de ocio. A partir del año pasado, la FILEI entró al mundo digital. Esto nos ha permitido alcanzar públicos que en otras condiciones eran inalcanzables. En el 2021 llegamos a hogares y a diversos públicos en muchos rincones de nuestro estado, de nuestro país y de muchos otros, que por varias razones no podían acceder a la FILEI. Este ha sido un gran paso y es parte de un proceso que debemos continuar
y, por supuesto, fortalecer para llevar la cultura, el conocimiento, la educación y todas nuestras actividades con el más alto espíritu de compartir más allá de distancias, de fronteras y de clases sociales, de formas de pensar y de pensarse. Reciban nuestro agradecimiento y reconocimiento las instituciones públicas, instancias internacionales, editoriales, organismos de la sociedad civil, colectivos y personas que se han sumado para la construcción del programa de la FILEY del 2022. A todos los lectores de Yucatán y el mundo entero, amigas y amigos de la FILEY, les agradecemos su gran interés y los invitamos a disfrutar durante estos días del programa que se ha preparado. Los invitamos también a aprovechar la gran ventaja de volver a ver, compartir y disfrutar todas las actividades a través de las redes sociales. La lectura nos ofrece esta gran oportunidad de compartir todos los mundos posibles. Muchas gracias. Agradecemos su participación al doctor Williams. Muchas gracias. El Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco es una marca de identidad de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Un premio que reconoce la trayectoria de grandes escritoras y escritores y que entrega la FILEY en colaboración con la Asociación Académica YUCI Mexicanistas. Como sabemos, la distinguida escritora e investigadora mexicana Rosa Beltrán, que está aquí con nosotros, fue elegida ganadora del Premio Excelencia en las Letras en el año 2022. Así que acto seguido llevaremos a cabo la ceremonia de entrega de este reconocimiento a su trayectoria. Para ello, en primer lugar, invitamos a la presidenta del jurado, a la doctora Beatriz Mariscal Hay, a efectuar la lectura del laudo correspondiente. Adelante, doctora. Maestra Loreto Villanueva Trujillo, doctor José de Jesús Williams, maestro Enrique Martín Briceño, doctor Irving Berlín, doctora Sara Pot, doctora Rosa Beltrán. Estimados colegas. El martes 2 de noviembre de 2021, siendo las 16 horas tiempo de México, se reunieron de manera virtual a través de la plataforma Zoom los ciudadanos Beatriz Mariscal Hay, Maricruz Castro Ricalde, Ignacio Sánchez Prado, Enrique Serna y María Teresa Mezquita Méndez, integrantes del jurado del Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco en su edición 2021, con la finalidad de deliberar y emitir el dictamen correspondiente, resultado del análisis de las propuestas recibidas en la convocatoria del año en curso. En atención a lo anterior, los integrantes del jurado proceden a emitir el siguiente laudo. Después del minucioso análisis de las propuestas recibidas, en apego al espíritu de la convocatoria y por decisión unánime, este jurado determina como ganadora del Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco FILEY 2021 a la escritora, investigadora, crítica literaria y ensayista Rosa Beltrán. Se le otorga por su relevante trayectoria que abarca diferentes géneros literarios y ámbitos profesionales, sea como escritora, editora, crítica literaria, sea como promotora de la literatura y de sus nuevos valores. Subrayamos especialmente su notable e innovadora producción narrativa y ensayística, generosa en obras de gran inteligencia y pertinencia, en las cuales evita soluciones temáticas fáciles al ser creadas desde una perspectiva compleja. En ellas despliega de manera original
el sentido del humor y la ironía, especialmente en el tratamiento de los asuntos de género, tanto en el México antiguo como en el contemporáneo, impregnado de una visión propia, conciliatoria y reflexiva. Destacamos igualmente la importancia histórica de su libro La Corte de los Ilusos en el contexto de la literatura mexicana contemporánea y recordamos que en este 2021 ha publicado una nueva novela, Radicales Libres, donde refrenda la vigencia y la actualidad de su obra. 2 de noviembre de 2021 firman Beatriz Mariscal Hey, María Cruz Castro Ricalde, María Teresa Mezquita Méndez, Ignacio Sánchez Prado, Enrique Serna. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Beatriz Mariscal. A continuación, como ya escuchamos, como comentó el maestro Enrique Martín, se encuentra con nosotros aquí la doctora Socorro Venegas, directora general de Publicaciones y Fomento Editorial UNAM. Y ella estará a cargo de hacer la lectura de una semblanza de la ganadora del Premio Excelencia en las Letras, José Emilio Pacheco. La escuchamos, doctora Venegas. Muy buenos días. Me siento muy honrada de acompañar y celebrar a Rosa Beltrán hoy, cuando recibe el Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2022 y se convierte en la tercera mujer en obtenerlo. Presentar a Rosa Beltrán es hablar de una mujer esencialmente hecha de libros. Es traductora, editora, promotora de literatura, narradora, ensayista, una voz crítica indispensable, una escritora. En el acta de premiación, el jurado destacó 2 de sus novelas, La Corte de los Ilusos, Premio Planeta 2005, y Radicales Libres, publicada el año pasado. El lapso transcurrido entre esos 2 títulos abre un compás interesante para mirar el trazo vital y creativo de una autora ávida de aprender el mundo. Esa curiosidad, siempre insatisfecha, es evidente en el trabajo monumental detrás de La Corte de los Ilusos. Gran conocedora de la lengua, mostró la verdad literaria de uno de los episodios más relevantes de la historia nacional. Lo que esta consigna en blanco y negro, Rosa Beltrán lo presenta en términos profundamente humanos. Ahí el emperador se rinde a la locura del poder, ahí las mujeres sueñan y hacen gala de poderoso sentido común. Ahí conocemos a una Nicolasa que debe asentarse como uno de los personajes más memorables de la literatura mexicana. Recientemente se publicaron en la colección de bolsillo las novelas de Rosa. Junto con La Corte de los Ilusos viene en un solo volumen El Cuerpo Expuesto, una obra sorprendente donde se abreva de la historia con mayúscula y Darwin es el visionario que sabemos y además un mortal muy defectuoso. La escritura de Rosa instrumentaliza la impronta darwiniana para entender a los seres humanos de nuevas maneras. En estas páginas vamos del gabinete de curiosidades al escaparate virtual y brutal, donde se ostentan los cuerpos en un afán por exhibirlos, no de comprenderlos. Más allá de lo que en esta novela se fabula, la Rosa Beltrán ensayista disecciona e interroga nuestro tiempo. En su ensayo La fábrica de sueños globales, parece seguir los cables intrincados de la Matrix, pero también el vuelo de la mariposa de Xuan Tzu. No queremos que nos sueñen, queremos ser los soñadores, provocar que la idea darwiniana dé un salto cuántico y, escribe Rosa, entre adaptarse o morir, no escogemos ninguna, nos sentimos diferentes, nos descaracterizamos. Soñamos que nos salimos de las definiciones habituales
Y no hallamos en esto ninguna contradicción. Después de todo, también somos migrantes de nosotros mismos. La literatura de Rosa Beltrán es hospitalaria. Tiene la virtud de la revelación y la epifanía, trátese de la infidelidad, de la pasión religiosa, de niños creciendo contra el mundo o de mujeres anómalas. Nos quedamos inmersos en esa voz que ahonda, que fascina por su inteligencia y conquista con una ironía sutil. Los temas y los tonos son gozosamente diversos. Como lo ha dicho muy bien Elmer Mendoza, es una escritora que no teme a lo desconocido y a seguir rutas discursivas que hacen sus libros diferentes. Esas rutas terminan separando ante los lectores las oscuras escamas de la naturaleza humana y volvemos a Darwin, tal vez uno de los escritores que más ha influido en su obra, para explicarnos por qué todo cambia, pero nada evoluciona. Me gustaría detenerme en la importancia de las voces femeninas en la obra de Rosa Beltrán, no solo de las mujeres de su ficción, sino de aquellas a las que ha reunido y estudiado en sus ensayos y a las que ha publicado en las colecciones magníficas que creó en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy son varios, sin que sean suficientes, los proyectos que buscan visibilizar a las autoras marginadas de un canon literario machista. En 1996, Rosa Beltrán dedicaba el quinto ensayo de su libro América sin americanismos a algo que ha seguido haciendo, crear puentes hacia la obra de escritoras. El ensayo se titula La visión femenina de América a finales de milenio, donde al leer a Marta Traba y a Joan Didion, escribe que la historia, más bien, consiste en una serie de hechos imposibles de interpretar. Una frase donde me gusta pensar que ya anidaban sus proyectos de novela histórica. Y en efecto, mucho más desafiante y divertido que interpretar la historia es inventarla. Años después, Rosa Beltrán dedicará a una autora inclasificable el brillante ensayo Nelly Campobello, La otra revolución, leído a propósito de su ingreso en la Academia Mexicana de la Lengua. En ese estudio se sumerge en el método narrativo de Nelly para escribir cartucho. Dice Rosa, enrarecer la percepción, elegir la mirada del loco o del niño, es de hecho la elección clave para cuestionar el orden establecido, el orden moral, social, estético de una época. Una elección que acaso ella misma hizo cuando concibió a Nicolasa en la corte de los ilusos o a Tobías, el adolescente que quiere ser santo en su novela El paraíso que fuimos, pero sobre todo a la niña de su más reciente novela, Radicales Libres. Rosa conoce esa dimensión del lenguaje a la que se refiere la poeta norteamericana Mary Oliver. No usa el lenguaje para describirse a sí misma, sino para ir más allá de sí misma. A esto llegan Radicales Libres. Todo comienza en la infancia. La novela abre con una de las imágenes más potentes de la narrativa mexicana, una niña que mira a su madre irse de la casa montando una motocicleta junto con su amante. En su Ars Poética, Rosa escribe, el país de la infancia está lleno de confusiones poéticas. Sin embargo, no hay confusión y sí poesía en esa niña, esa personaje que mira a la madre irse sin sentirse abandonada. Este es uno de los bellos misterios de esa novela. La autora también ha contado lo que significó la voz de su madre para decidir entregar su vida a la literatura. Radicales Libres es la historia de formación de una conciencia. Aquella niña se esculpe en esa voz que la provee de un carácter y un destino. Todas las voces y una sola, la de la madre, que es legión. La leche materna que alimentó a Rosa fue lenguaje, fue invención, fueron historias. Ella nace a la literatura escuchando a una gran narradora. Su voz resonará cuando se convierta en esa devoralibros a la que sus padres le dirán que deje de leer y haga algo, que pase del mundo de los fabuladores al de los hacedores. Para fortuna de nosotros, sus lectores, Rosa Beltrán pertenece al lugar donde se imaginan y escriben las páginas que nos permiten ser, como ella misma ha sido, princesa,
mujer vampiro, mártir cristiana, esclava mora y reina de corazones. Muchas felicidades, querida Rosa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Socorro Venegas. Como hemos escuchado, es una gran trayectoria y una gran intelectual mexicana a quien reconocemos en esta mañana, en este simbólico acto. Así que a continuación se realizará la entrega de la medalla y el cheque correspondiente al Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2022 a la escritora Rosa Beltrán, a cargo de la profesora Loreto Villanueva Trujillo, en representación del gobernador del estado de Yucatán, licenciado Mauricio Vila Dosal, y de manos del rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, doctor José de Jesús Williams. Muchas felicidades a la escritora Rosa Beltrán, a quien le cedemos ahora el uso de la palabra. Adelante. No se imaginan la emoción tan grande de estar aquí con ustedes. Que sea en la UADY la entrega de este premio a los 100 años de su fundación. Una universidad pública, igual que la UNAM, la universidad de la que yo vengo. Creo en la educación pública. Estudié también en la Universidad de California, de nuevo, la educación pública. Qué felicidad que existan espacios como estos que nos permiten seguir soñando la utopía. Agradezco al rector de la UADY, doctor José de Jesús Williams. Agradezco al director de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán, FILEY, doctor Enrique Martín Briceño. Agradezco a la extraordinaria Asociación de Escritores, Críticos, Intelectuales y mexicanistas y a su fundadora y directora, doctora Sara Pot Herrera. Agradezco a la doctora y extraordinaria escritora Socorro Venegas por esa semblanza, por esa estampa que llevaré en el corazón siempre. Muchas gracias, maestra Loreto, muchas gracias, maestro Irving. Y agradezco sobre todo a Ernesto, siempre Ernesto. Muchas gracias por estar aquí. También es significativo para mí el hecho de que nos acompañe Margo Glantz, una maestra de vida y de lectura, y que nos acompañe también la presencia
Fantasmática, de Felipe Carrillo Puerto y de La Peregrina, a quienes puso en escena mi entrañable amigo Michael Schussler. Muchas gracias. Tenía 20 años cuando leí Las batallas en el desierto. Recuerdo el lugar, las islas de la UNAM, esa explanada inmensa con pasto semiseco por la que cualquiera transita y donde todo puede ocurrir. Recuerdo la hora, por la tarde, antes de que comenzara la primera clase del turno vespertino. Recuerdo no haber entrado a ninguna clase después de iniciar la lectura de ese libro. Todo lo recuerdo. Lo que estaba dentro y fuera de esas 68 páginas haciéndome un guiño, la escena y el momento que no iban a repetirse jamás. Cuando un libro nos marca, el espacio y el tiempo que rodean la experiencia de lectura se fijan de forma simultánea para siempre. Recuerdo haberme quedado en el mundo en que los recuerdos de un hombre maduro recrean un juego de niños impregnado del lenguaje de la guerra del que no son conscientes. Recuerdo haber estado habitando ese mundo cruel y ordenado, el México alemanista, donde un afán fiscalizador obligaba a todos a ser espías de todos y a castigar incluso el enamoramiento de un adolescente por una mujer mayor. Recuerdo el castigo que cae sobre la mamá del amigo de Carlitos, amante de un funcionario menor y no sobre el funcionario. El castigo que cae sobre el propio Carlitos, a quien su familia aleja de Mariana como de la peste y niega cualquier explicación posterior. Recuerdo al aprendiz de gángster del hermano de Carlos, Héctor, que termina siendo el padre respetabilísimo de 11 hijos. Recuerdo el castigo que esa sociedad pacata y clasista hace pagar de distinta forma a cada uno de los personajes sin que siquiera lo sospechen. Y el doble discurso del régimen de Miguel Alemán, el cachorro de la revolución, que tras el canto continuo a la estabilización y el progreso económico, esconde al animal rapaz que ataca y contagia de odio a los habitantes de ese universo. Recuerdo la ilustración de la portada del libro, una ilustración que Hera conservó al paso de los años como signo evidente de la juventud eterna de esa obra y la fuerza de la emoción que sigue produciendo al paso del tiempo. ¿Por qué, hablando de la hipocresía de quienes inauguran carreteras que no se terminan de construir, del miedo que provocan los apagones como alarma de una supuesta guerra que no ocurre pero podría ocurrir, de la falta de futuro de Rosales, el amigo de Carlitos, a quien este invita muchos años después 3 tortas y un refresco, tras reconocerlo en el vendedor de chicles que acaba de subirse al camión? ¿Por qué todo esto, sin hablar, hablaba también de una violencia soterrada que ya existía en el país y que no haría sino crecer al paso del tiempo? ¿De qué modo la violencia del país está en la prosa más tersa, más irónica y en la literatura que nos atrapa y no nos suelta? Poco a poco y sin pausa, en las fotos de entonces nos van cercando los muertos. Indetenibles avanzan contra la minoría oprimida de los sobrevivientes. ¿Por cuánto tiempo? Cada vez son más y ahora nos miran como extraños. Reprochan el olvido y la ingratitud. Son para siempre jóvenes. Se burlan de la caricatura que ya somos. Sienten alivio porque se salvaron de todos los horrores que han pasado en su ausencia. Para quienes seguimos todavía aquí, no hay esperanza. Ellos siempre ganan la guerra. La otra pregunta que rondaba y que desde la lectura de José Emilio Pacheco me ronda siempre que escribo algo que no sé definir de modo exacto, algo que es demasiado novelesco para ser una crónica o demasiado teórico para ser novela o un ensayo que es al mismo tiempo una historia, es si Las batallas en el desierto es en verdad una novela corta, como Marcelo Uribe, su editor, dice que es,
o si es cuento largo, como su publicación en el suplemento Sábado de 1+1 supuso. Si es memoria personal disfrazada de crónica o registro de costumbres y modos de sentir basados en la enumeración de productos, marcas, lugares, edificios. Nadie a ciencia cierta lo sabe, porque los datos que alberga esa memoria colectiva de una ciudad a la que José Emilio odiaba y temía de forma implacable siguen siendo sustento de quienes quieran hacer el recorrido histórico y emocional de aquellos días. Tan hondo caló en mí las batallas en el desierto que Radicales Libres quiso tener, aún sin proponérselo, un aire de familia que es en realidad el homenaje al autor de mi juventud y a uno de los más grandes poetas, ensayistas y narradores en nuestra lengua. La explanada de CEU, los murales de O'Gorman en la rectoría, el jardín de rosas que cuidaba Alcira, los exiliados españoles y los exiliados de las dictaduras sudamericanas que eran nuestros profesores en la UNAM y nos dijeron que el futuro estaba allí, en los jóvenes que fuimos en los años 80. La escena y el momento que no iban a repetirse jamás. La aparente sencillez de la obra de José Emilio hizo que los lectores jóvenes que fuimos la adoptáramos y aprendiéramos muchos de sus poemas de memoria a manera de manto protector. En el silencio de la noche se oye el discurso del polvo como un murmullo incesante, pues todo lo que abarca la mirada está por deshacerse. Y esa simple y directa forma, que lo es solo en apariencia, urdida desde el golpe de rabia y de emoción, hace que las jóvenes y los jóvenes que parecen ser los mismos siempre, la sigan adoptando hoy como amuleto. No amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero, aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. No hay nada más difícil que alcanzar ese grado de complejidad que hace que cualquier lector encuentre un punto de significación en que crea que la obra lo llama solo a él o a ella, y que es diáfano ese llamado y sin mediación. Lo mismo en sus novelas y cuentos, que en esos pequeños ensayos publicados en la revista Proceso, que mi generación acumuló y guardó por años en forma de polvosas revistas. Su inventario me enseñó el valor de la historia grande, atrapada en un gesto, el sentido del hallazgo, el rigor y la síntesis que se conjuga en primera persona del plural y que siendo autoexamen puede llamarse también memoria colectiva. José Emilio tuvo la rara virtud de escribir obras muy valiosas en distintos géneros. No es fácil transitar de la narrativa a la poesía, la crónica o el ensayo con la misma potencia. Sin embargo, su obra completa es un libro de texto en el que mi generación transitó con la naturalidad con que vamos ahora de un soneto a un bolero y de un género a otro sin blancos ni fronteras. Premonición latente, la gran literatura que abreva en todas las voces, debe solo oír su voz. Debe ser una elegía de su propia lucidez a cada paso y abrirse a las formas que obedecen a su propia intuición. Fundirse con la moda que ella misma instaura a base de pérdida de control y conjetura, sin que importe que el crítico, acostumbrado a su propia rumia, la tilde de ser esto o aquello, o incluso de ser literatura escrita por mujeres. En esencia, hombres y mujeres
somos sobrevivientes y apenas un poco más que fabulistas. Nos movemos con base en la intuición y esto quizá es lo que da un verdadero sentido al drama de nuestros días. Saber que podemos reflexionar sobre todo, los objetos, las personas, los animales, las plantas y el entorno social y doméstico y convertirlos en ese catálogo de la memoria al que llamamos identidad y a veces también sentido, nos provee de una cierta paz, de una certeza. Aunque al final sepamos, como supo José Emilio, que somos subproductos de una fuerza mayor, la historia, con H mayúscula, que determina nuestros días. Somos el testimonio de eso que juraríamos que fue tal y como lo hemos nombrado, aunque lo nombremos de forma distinta en cada etapa de nuestras vidas. Pero somos también lo que no podremos decir y por tanto estamos condenados a esa despersonificación, a tener que aceptar que más que los días consignados, somos la sustancia misma de los días que no se nombran. Eso sobre todo somos. La certeza de que siempre seremos algo más. No importa cuánto escribamos o cuánto escribiéramos, y aun si fuésemos eternos, lo no dicho es lo que encierra el centro de nuestra discusión interna. Somos, pues, una corazonada. Todo lo que preocupaba a José Emilio ya era el anticipo de un futuro que no iba a estar mejor. Siempre se disculpaba por la falta de eficacia de las palabras, sus palabras, para cambiar la realidad del país que se desmoronaba, del paso del tiempo donde algo que había hasta hace poco no existía más, de un pasado que aún siendo injusto se había llevado también lo bueno y lo inocente, y se dolía de la falta de solidaridad, de la indiferencia de unos con otros. Hoy el país no es mejor, y si un país es sus habitantes, nosotros tampoco somos mejores. En tantos sentidos, albergamos las mismas dudas, la misma impotencia, y aunado a esto, cargamos con lo que nos dejó la pandemia, una desesperanza grande al enfrentar día a día las narrativas de la enfermedad y la muerte, pero sobre todo la narrativa de la violencia que nos atraviesa. Una forma de definirnos como país que parece ser solo una confrontación, una imposibilidad de encontrar un diálogo y una falta de conciliación que nos llena de desesperanza. La excelencia en las letras no se alcanza nunca, no mientras se está vivo, pues lo que alimenta y anima a escribir la siguiente obra, siempre defectuosa, siempre endemoniadamente difícil, sobre todo al inicio, siempre conjetural y aterrorizante en algún punto en que creemos que la trama no es más que un pálido reflejo de aquella que nos formamos en la imaginación, es la certeza de que hay mucho por mejorar. Pero el premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco, tan solo por llevar el nombre de ese autor, tan solo por sumar en sus recipiendarios a quienes me precedieron, tan solo por haber tenido en el jurado a críticos y escritores y críticas y escritoras notabilísimos, y por ser otorgado en la UADY, en la FILEY y en Mérida, Yucatán, sitio del primer movimiento feminista, es justamente el permiso para pensar que se puede ir más allá, que se puede alcanzar un nivel mayor de comprensión del mundo y una maestría literaria que supere lo que antes se ha escrito. Así que cómo no va a ser un honor muy especial recibir el premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco, si ese nombre me lleva al autor del México que fuimos y que ya no podremos ser, a una vida dedicada a la literatura y a mis años de juventud, esa juventud tan lejana y tan cercana al mismo tiempo. Muchas gracias.
Esto también lo voy a llevar tatuado en el corazón. Muchas gracias. Muchas gracias a la escritora Rosa Beltrán por su mensaje, por recordar con sus palabras la obra del maestro mexicano que dio nombre a nuestro premio de la Filey y el ganador de la primera presea. Ahora pues hemos llegado al momento de la declaratoria inaugural de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2022. Esto estará a cargo de la profesora Loreto Villanueva en representación, como ya hemos mencionado, del licenciado Mauricio Vila Dosal, gobernador del estado de Yucatán. Profesora, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenos días a todas, a todos. A nombre del gobernador Mauricio Vila Dosal, saludo con gusto a quienes han sido debidamente presentados, pero especialmente a la maestra Rosa Beltrán por la obtención del premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco. Muchas felicidades. Nuevamente la felicito por su amplia trayectoria en la creación literaria, la cátedra y la difusión cultural en nuestro país y más allá de sus fronteras. A lo largo de mi vida he tenido muchas satisfacciones, pero hoy recibo con gratitud una más de ellas, y es que inaugurar la 10ª edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, la más importante de todo el sureste, es un verdadero honor. Esta 10ª jornada de libros, lectura, cultura, arte, educación y más, es muy significativa para quienes formamos parte de este esfuerzo de retomar una feria presencial luego de la pandemia que nos los impidió por 2 años. En ese sentido, como muestra de que nos estamos recuperando en todos los sectores, hoy se marca la reactivación de este evento en su modalidad híbrida. En esta feria se esperan más de 500,000 asistentes, tanto en su formato presencial como virtual, y se estarán realizando, como ya escuchamos, más de 450 actividades programadas. Ahora bien, ¿por qué le entusiasma a un gobierno estatal una feria del libro? Primero, todos sabemos que la lectura está llena de beneficios y no por nada 100 de las 450 actividades están enfocadas en fomentar la lectura en niños, niñas y jóvenes. Sabemos que Yucatán es un estado que lee por gusto. Como muestra de ello, el INEGI destacó que por cada 10 yucatecos que señalaron haber leído libros durante el 2021, previo a ser entrevistados, 6
lo hicieron por gusto o entretenimiento, 2 por cultura general o para estar al día, y 2 más por estudio o religión. Leer, como ya escuchamos, mejora nuestra atención, fortalece nuestro lenguaje, estimula nuestras expresiones. Leer también ayuda a ampliar nuestro vocabulario y por ello nuestra comprensión del mundo. Sin embargo, nadie lee por leer. Leemos cuando una historia nos atrapa o cuando nos sentimos identificados, pero también cuando un libro nos permite ver más allá de lo que vemos todos los días. Por ello, me quedo con una reflexión de Jorge Luis Borges que habla de las extensiones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, un microscopio es la extensión de la vista para ver más de cerca, o un micrófono la extensión de nuestra voz para que se escuche más alto. Sin embargo, Borges dice que todas las herramientas que posee el ser humano, el libro es sin duda la más asombrosa, pues es la extensión de nuestra mente. Un libro es la extensión a nuestra imaginación y a nuestra memoria. En otras palabras, cuando leemos, nos permitimos redefinir los límites de nuestra realidad y nos ayuda a encontrar lo extraordinario en lo que se ha vuelto ordinario. En este sentido, estimular e incentivar la lectura y sobre todo en los jóvenes es casi una obligación y más en nuestro contexto actual. Estamos viviendo un mundo en guerra por falta de entendimiento y empatía. Estamos viendo cómo nuestros ecosistemas se deterioran y ponen en riesgo nuestro futuro. Estamos viendo cómo el mundo se vuelve cada día más violento y por todo esto cobra relevancia el fomento a la lectura. Por ello celebro la organización y empeño que le pone la Universidad Autónoma de Yucatán a la celebración de esta Feria Internacional de la Lectura Yucatán, así como también por siempre ser aliados en la contienda de impulsar la cultura en todos los rincones del Estado. Por nuestra parte, desde 2012, le hemos brindado a la FILEY su sede en el Centro de Convenciones y Exposiciones Siglo XXI, mediante el apoyo del Patronato de Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado. Asimismo, a través de la Secretaría de la Cultura y las Artes, SEDECULTA, estaremos como en ediciones anteriores aportando talleres, conversatorios, presentaciones editoriales y exposiciones que se realizarán en diversos espacios, como son la Biblioteca Estatal Manuel Cepeda Peraza y las galerías del Teatro José Peón Contreras. También la Secretaría de Educación y la Escuela Superior de Artes de Yucatán realizarán más de medio centenar de actividades que refuerzan las acciones que venimos realizando para incentivar la lectura. Me refiero a estrategias y programas como el de las salas y círculos de lectura, el Club de Lectura Infonautas y las jornadas Cuando los libros hablan, que beneficia a personas de varios municipios. Otras acciones que abonan a la política cultural en el Estado es la conclusión de la construcción del Teatro José María Iturralde Traconis de Valladolid, luego de 10 años de obra inconclusa. En ese magnífico teatro vamos a habilitar dentro de poco una librería que sin duda beneficiará a miles de personas que viven en Valladolid y de los municipios cercanos. Muy pronto también estaremos habilitando una casa de la cultura en los 106 municipios del interior del Estado, los 105 municipios del interior del Estado, para que cualquier persona en Yucatán tenga acceso a alguna actividad cultural. Es pertinente comentar que estos programas esenciales para el gobierno del Estado han tenido como base una serie de ejes estratégicos como el acceso igualitario y equitativo a la lectura, el libro y las bibliotecas, el impulso al fomento del hábito de la lectura, así como la formación continua para los agentes
de la cadena del libro, bibliotecarios y mediadores. La cultura, el fomento a esta y el conocimiento son prioridades de esta administración que no dejaremos de lado. Estas son las bases que nos permitirán hacer frente a los retos que tendremos las y los yucatecos del futuro. Con este mismo ímpetu, invito a todas, a todos, a acudir a los eventos, tanto presenciales como virtuales, que tenemos preparado en esta Filey. Y si el libro es uno de los mayores inventos de la humanidad, como dijo Borges, hay que pensar que cuando nos convertimos en lectores, en lectoras, estamos dando al mundo la mejor versión de nosotros mismos. Muchísimas gracias y ahora pues tengo este honor y siendo las 12:15 de este sábado 26 de marzo del año 2022, damos por inaugurada la 10ª edición de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Enhorabuena a todos, a todas y un gran éxito a nuestra Filey. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya vamos a concluir, nos quedamos de pie, nos sentamos como quieran porque ya terminamos. De esta manera, las puertas de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2022 ya están abiertas en su edición híbrida. Tanto, bueno, nos sentamos porque voy a tardarme un minutito, pero no estemos de pie. En esta ocasión, la Filey va a estar abierta tanto en espacios presenciales, aquí en el Centro Cultural Universitario, en espacios de la sede culta, como ya escuchamos, la CEGEI y otras sedes de Mérida y del interior del estado, y también en la sede virtual, www.filey.org y en las redes sociales. En los próximos 10 días tendremos más de 450 actividades de gran diversidad, incluyendo presentaciones de libros, conferencias, talleres, cine y artes visuales que estarán al alcance de todo público. Y ahora, concluyendo ya, les invitamos cordialmente a acompañar a las autoridades encabezadas por el doctor José de Jesús Williams, a los corredores de aquí de la planta baja del Centro Cultural Universitario, al módulo de la Asociación Civil Talasa, Futuros Culturales, para el inicio de la campaña de donación de libros de literatura infantil y juvenil para los espacios lectores de las niñas, niños y jóvenes del menor en desamparo del CAIMEDE. Así que de esta manera terminamos y en la Filey 2022, edición híbrida, están todos los mundos posibles. Muchas gracias y buenas tardes.